Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. La geopolítica regional en América Latina vive un momento expectante y al mismo tiempo se perciben las amenazas como lo que hacen con Pedro Castillo en Perú o la campaña conservadora contra la nueva constitución en Chile, sin dejar de lado el lawfare intensivo en contra de Cristina Fernández en Argentina. Es decir, en la misma dimensión del crecimiento de gobiernos progresistas, también los conservadores y los neofascistas se hacen más radicales. Ya empezaron en Colombia contra la reforma tributaria propuesta por Gustavo Petro y en Ecuador se apresan a los jueces que ordenan la libertad de Jorge Glass, por solo mencionar un ejemplo, sin dejar de lado el escándalo de uno de los ejemplares conservadores y neofascistas que hay en el gobierno, el señor llamado Aparicio Caicedo. De esto queremos conversar con el parlamentario andino Virgilio Hernández, a quien le damos la más cordial bienvenida. Virgilio, qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Siempre un gusto, Orlando, siempre un gusto poder conversar contigo, siempre un gusto poder estar a las órdenes de Telesur para conversar sobre los hechos del Ecuador y de la región. Por supuesto que sí. ¿Cómo valoras este momento de América Latina, tomando en cuenta la posesión de Gustavo Petro, en donde estuviste presente, el mensaje y el eco que ha tenido, además, con algunos incluso elementos de análisis muy positivos y muy potenciados desde el americanismo, del latinoamericanismo, en otras partes de América Latina? Sin duda, creo que el triunfo de Gustavo Petro expresa un reposicionamiento de las fuerzas progresistas en la región. Hace no muy pocos años, luego de todo lo que significó la ola de los gobiernos de izquierda, de los gobiernos progresistas que se presentaron durante la primera década y la mitad de la segunda década del siglo XXI, se hablaba de que había un retorno al conservadurismo. Y sin embargo, en muy pocos años, el mapa político de nuestra región ha cambiado y sin duda va a seguir cambiando, porque creo yo que también vamos a tener el triunfo de Lula en Brasil, con lo cual nuevamente el continente va a pintarse de progresismo, va a pintarse de gobiernos que estén al servicio de sus pueblos y fundamentalmente respondan a las necesidades de cada una de esas sociedades, pero al mismo tiempo no dejen de mirar la dimensión integracionista, la dimensión internacional. Creo que esto es fundamental. Y en ese sentido, el discurso de Gustavo Petro es un discurso que efectivamente nos da esperanza de que pueda haber una ola de integración para resolver los problemas de la gente. El llamado de atención que hacía en la posesión del presidente Gustavo Petro a todos los mandatarios que estaban presentes y a todas las autoridades presentes, de lo diferente que habría sido el manejo de la pandemia, tanto en la adquisición de pruebas para detección del COVID en un primer momento, como de vacunas, si habrían funcionado los mecanismos de integración. Creo que coloca precisamente en el centro de la discusión la razón, los objetivos de por qué la integración, de por qué la unidad, resolver los problemas de la gente. Y luego están otros temas que son de interés común, el tema energético, el tema del cambio climático, al que Colombia y el presidente Gustavo Petro le ha dado una importancia trascendental, precisamente son elementos que marcan esa agenda. Claro, muy importante lo que acabas de mencionar y en ese contexto también lo otro, es decir, hay un mensaje positivo, nuevo, renovado, como lo quieran llamar, pero al mismo tiempo la reacción ya se hace sentir en algunos sectores, en algunos postulantes de ideas como lo que pasa en Colombia con la reforma tributaria. ¿Cómo se mira también desde tu perspectiva, Virgilio, y en calidad de parlamentario andino, esa reacción, vamos a decir, conservadora y a veces neofascista? A ver, creo yo que esto es indudable, que en la medida que avanzan las fuerzas progresistas, al mismo tiempo hay una concentración de las fuerzas de la reacción. Y esas fuerzas de la reacción, yo lo digo sin duda, están capitaneadas por la propia embajada norteamericana, de tal forma que estos hechos que se presentan no son aislados. Por ello, que un gobierno que inicia, un gobierno que prácticamente está empezando, ya empieza a tener críticas, ni siquiera hay lo que en muchos lados se ponen
como los primeros meses, los 100 días, los 3 primeros meses para poder ver cuál es el rumbo que tiene el gobierno, sino frente a los anuncios de una reforma tributaria que actúe con justicia, una reforma tributaria que básicamente busque recaudar recursos de quienes más tienen e incluso de quienes más se beneficiaron en la pandemia, empieza a ser criticada. En un país que, como lo dijo el propio presidente Gustavo Petro, es uno de los países también más desiguales de la región. La propia revista Semana, el 25 de abril del 2018, decía que 1 millón de hogares campesinos en Colombia tienen menos tierra que una vaca. 1 millón de campesinos en Colombia. Lo mismo, un estudio de la Universidad del Rosario concluye que entre 1980 y 2010 la población desplazada fue despojada de 6.6 millones de hectáreas. Es decir, no solo que se producen estos desplazamientos por la violencia y por eso el tema de la paz es central en Gustavo Petro, sino que además hay un despojo de lo que son sus tierras. Esta es la verdad. Cerca de 13 millones de 13 mil millones de dólares es la cifra que se calcula que se va en temas de corrupción. O el último censo Nacional Agropecuario de Colombia señala que el 1% de las fincas de gran tamaño tiene en su poder el 85% de la tierra. El 1% de las fincas tiene en su poder el 85% de la tierra y solo el 15% de esa tierra se reparte entre el 99% de los campesinos. Esas son las realidades y por ello es fundamental también que el reto que ha planteado el presidente Petro, seguir incentivando el crecimiento de la producción, pero al mismo tiempo avanzar en elementos que permitan una mayor igualdad, que permitan un crecimiento, pero al mismo tiempo redistribución. Y este es un componente central. Y para ello, un objetivo fundamental es el de la pacificación. Y la pacificación tiene que ver a su vez con la reforma agraria. Parte de los acuerdos de paz es llevar adelante la reforma agraria que ha quedado en suspenso. También la atención adecuada a las víctimas, ¿sí? El resarcimiento de las víctimas y atender la situación social. Fíjate que en este decálogo que presenta el presidente Petro, señala como uno de los compromisos atender a los más vulnerables de la sociedad, entre ellos a los niños, pero también a las personas adultas mayores que requieren atención del Estado para poder satisfacer sus necesidades. Claro, pero también hay que comentar, Virgilio, esto que acabas de mencionar es muy importante porque lastimosamente en Colombia nunca hubo una reforma agraria, nunca triunfó un modelo neoliberal a lo largo de los 2 últimos siglos, prácticamente no ha existido esa transformación en esa lógica, lo que han gobernado son personajes, partidos, movimientos y además grupos económicos ultraconservadores en Colombia. Y ya que lo mencionas del tema de la paz y tomando en cuenta tu condición de parlamentario andino, ¿hasta dónde lo que pasa en Colombia con respecto a la paz puede ayudar incluso a resolver problemas que afectan indirectamente en algunos casos, directamente en otros, como por ejemplo con Venezuela, con Colombia, con Ecuador, perdón, en temas como narcotráfico, también con Perú? ¿Hasta dónde, desde tu perspectiva, la paz de Colombia ayuda a resolver otros problemas en nuestra región? Indudablemente que la paz de Colombia es la paz de la región y obviamente la paz de nuestro continente. En el Ecuador tenemos una frontera de más de 500 kilómetros con Colombia y por lo tanto hay que mirar en los temas de la frontera no solo en la perspectiva de cómo se ha intentado desde el enfoque securitista, del tema de la lucha enmarcado en el tema de la lucha contra las drogas, sino básicamente pues buscando resolver los problemas que se presentan en esta extensa frontera que tenemos con Colombia. No, de igual forma, la relación comercial con Colombia es fundamental para el Ecuador, de tal forma que atender los temas de la paz significa atender los problemas de la frontera, atender la presencia del Estado colombiano también en esa extensa frontera, ver que efectivamente puedan llevarse adelante acuerdos que permitan la movilidad, pero también resolver otros problemas como el de la reactivación económica, la producción, la educación, la salud. En ese marco también pensar en fronteras vivas que aseguren no solo las condiciones de evitar
la presencia, la influencia del narcotráfico, sino también de garantizar condiciones de vida a los pobladores de la frontera. De tal forma que este es un tema crucial también para el Ecuador. El que pueda avanzarse en la paz en Colombia va a repercutir positivamente en el Ecuador. Este es un elemento fundamental, más allá de que también avanzar en la paz significa volverle a dar un carácter de civilidad a la contienda política. Lo que ha pasado en Colombia es realmente inadmisible. Mientras en Colombia se cuentan los muertos por decenas, por centenas, por miles, son los muertos de estos últimos años de fuerzas como la Unión Patriótica, de otras fuerzas políticas, e incluso casos como el de los falsos positivos, en que ya ahora está claramente comprobado con la Comisión de la Verdad que se mataban básicamente jóvenes, pero civiles, en esta aparente lucha contra la guerrilla y contra las drogas. Es realmente muy duro lo que se ha vivido en Colombia, de tal forma que esto también va a significar mayor civilidad, por decirlo de alguna manera, de la política en Colombia, e indudablemente eso también tiene influencia en la región. Estamos viviendo momentos importantes. Creo que los cambios que se producen en Colombia son cambios fundamentales para este hermano país, pero también para la región andina. Y en esa medida, creo yo que también hay que pensar que hay una reacción de las fuerzas conservadoras para poder, en primer lugar, asegurar donde tienen gobiernos o creen que pueden tener gobiernos. Y en segundo lugar, también para coordinar la oposición a las fuerzas progresistas. Lo que pasa en el Perú es absolutamente increíble. Un presidente asediado desde el primer día de su mandato, Y lamentablemente, creo yo, que el presidente Castillo, en lugar de enfrentar con la fuerza del pueblo, lo que ha hecho es cada vez ir cediendo más espacio y terreno a las fuerzas de la reacción para quitarle, yo diría, este componente transformador, este componente de cambio que no solo el resto de países de la región, sino fundamentalmente los ciudadanos peruanos asumieron cuando votaron por el presidente Pedro Castillo. Pero no hay que dejar de señalar que desde el primer día, las fuerzas de oposición concentradas en el Congreso o a través de otros mecanismos como la propia Fiscalía, y ahí hay que tomar en cuenta el papel de las fiscalías, han cumplido en la oposición al presidente Pedro Castillo. Es realmente inadmisible la labor de falta de sentido democrático que han tenido las fuerzas políticas de la reacción. Me parece que es un momento importante, tanto por los cambios en el sentido de atender las necesidades de los pueblos, de fuerzas progresistas que van llegando a los gobiernos, pero también hay que mirar cómo los sectores políticos conservadores tienen una ofensiva para poder afectar a estos gobiernos. Hagamos una pausa y enseguida volvamos con el tema ecuatoriano, que es de vital importancia, tomando en cuenta los últimos acontecimientos y que efectivamente tendrá sobre eso una mirada y una crítica sobre escándalos y acciones que efectivamente dan cuenta de este momento también de la reacción del conservadurismo en la región. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el parlamentario andino Virgilio Hernández, también militante de la Revolución Ciudadana. Virgilio, lo ocurrido ayer con Jorge Glass da cuenta de nuevo del lawfare, de la insidia, de algo que ya parece crónico en el país. Y es más, para la audiencia de Telesur que ahora nos acompaña a estas horas, el juez que dictó el habeas corpus a favor de Jorge Glass fue detenido anoche. ¿Cómo se entiende este conjunto de acciones que dan cuenta, por un lado, pronunciamientos abiertos, frontales del presidente que dice que no permitirá la excarcelación del ex vicepresidente Jorge Glass? Estamos viviendo lo que claramente se ha señalado y han señalado algunos teóricos como un estado de no derecho. Es decir,
estados que mantienen una fachada democrática, que mantienen algunos de estos elementos de la ritualidad democrática, como la realización de elecciones, pero en lo sustancial son gobiernos autoritarios, gobiernos oligárquicos, gobiernos que no responden al sentir republicano ni tampoco se compadecen con los principios democráticos. Lo que vivimos en el Ecuador es realmente ya abominable, y en ese sentido es un estado de no derecho. Mantiene la fachada democrática, pero en el fondo ya se ha roto la separación de funciones, se ha roto la independencia de la función judicial. Y si uno analiza lo que pasa en el Ecuador, va a ver que precisamente a través de asegurar el control en el Consejo Nacional de la Judicatura y por ende tratar de incidir en algunos jueces, es como el presidente de la República prácticamente ha intervenido durante los 15 meses en todas las funciones del Estado. La crisis que se provocó en el legislativo es una crisis precisamente por el afán de sostener a la expresidenta de la Asamblea. ¿Y cuál fue el mecanismo para sostenerla? Precisamente al haber perdido la mayoría en el legislativo a través de acciones judiciales. Luego, ¿cómo es que el presidente se apoderó de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que aquí en el Ecuador es el organismo que prácticamente nombra los más importantes cargos del Estado, a través de una acción judicial? ¿Cómo ahora se ha impedido que se posesione un superintendente de bancos puesto en una terna por él mismo a través de acciones judiciales? Y ahora sí, ya lo de ayer realmente rompe con todo principio democrático. No solo que el presidente de la República hace un anuncio, porque primero hace un anuncio de que frente a una decisión judicial, frente a una decisión de un juez de conceder nuevamente un habeas corpus a favor de Jorge Glass, que no es el primero, ¿sí? Un nuevo habeas corpus a favor de Jorge Glass, que debió haber estado libre hace 20 meses debió haber recuperado la libertad Jorge Glass, incluso cumpliendo ya esta injusta sentencia por la que pagaba prisión sin que se le haya comprobado nunca ningún hecho, sin ninguna prueba. Sin embargo, si uno mira las normas del Código Penal con las que fue juzgado Jorge Glass debió haber recuperado la libertad, la prelibertad, como se llama en el Ecuador, cuando se cumplió el 40% de la condena, porque además ha cumplido los otros parámetros que están vigentes para cualquier persona. Es decir, ha estudiado, hay temas de absolutamente buena conducta. Es más, a Jorge se le ha tenido en condiciones de prisión de forma absolutamente inhumana, así con una hora simplemente de patio al día, aislado completamente. Estas son las condiciones. Por eso le han concedido un nuevo habeas corpus. Y frente a ese habeas corpus, frente a la concesión de ese habeas corpus, el presidente de la República, de manera inaudita, de manera inadmisible, dice que no va a cumplir y llama a las otras funciones, básicamente, del Estado, y dispone que quienes manejan el sistema de cárceles en el país no acepte la libertad concedida por un juez. Sí, esto ya es inaudito. Y para complementar, además, esto que ya es una clara interferencia en otras funciones del Estado, con lo cual se acaban los principios republicanos, no conformes con eso, además ordenan la prisión del juez que dictó el habeas corpus a favor de Jorge Glass. ¿De qué democracia estamos hablando? ¿De qué república estamos hablando? ¿De qué Estado de Derecho estamos hablando? Se han violentado los principios fundamentales y creo yo que ahora estamos viviendo un estado de no derecho. Pero entonces, si eso está ocurriendo, ¿cómo se entiende el escándalo que en la prensa prácticamente tradicional, la prensa tradicional corporativa aliada del gobierno pasa desapercibido del consejero del presidente, el señor Aparicio Caicedo, insultándole al designado superintendente de bancos? Es decir, ¿hasta dónde esto da prueba también de que hay un manejo no solamente ilegal, antiético, sino también fraudulento en la designación de las autoridades que no le convienen? Y pongo este caso muy particular porque nuestra audiencia de Telesur tiene que estar informada. El superintendente de bancos tiene que ser el que regule, controle y supervise y hasta fiscalice los negocios de los banqueros, uno de ellos en la presidencia de la República. ¿Cómo se entiende esto? ¿En qué dimensión lo ponemos? En que en el Ecuador hay básicamente la imposición de un modelo oligárquico autoritario y por lo tanto quien efectivamente gobierna
son las élites, reducidas élites del poder económico. Y esas élites buscan tener el control de todo el aparato del Estado. Esto es así. El presidente de la República, efectivamente, que además es más allá de que en este momento haya encargado la gestión de sus negocios a su familia, a sus hijos, pero es dueño de uno de los más importantes bancos y sin embargo buscando imponer y disponer quién sea el superintendente de bancos. Pero más allá de eso, lo curioso es que por nuestra legislación, la terna fue propuesta por el propio Ejecutivo y ahora el Ejecutivo, ¿sí? Intentando impedir que se nombre a un superintendente de bancos con amenazas. Esto, ¿cómo se explica desde una lógica democrática? No tiene ningún asidero. Aquí hay una lógica autoritaria y por lo tanto son las élites financieras controlando el Estado y a su vez buscando que ninguno de los mecanismos democráticos pueda efectivamente funcionar, sino son estas élites apropiándose de cada espacio, buscando controlar cada espacio, impidiendo a los sectores de oposición que puedan realizar libremente su juego y para ello tiene dos actores fundamentales, dos actores centrales que sin los cuales no se podría llevar adelante la imposición de este Estado de no derecho, de este lawfare, que es, por un lado, las fiscalías y, por otro lado, los grandes medios de comunicación. Las corporaciones mediáticas y la fiscalía, las fiscalías, son en el Ecuador y yo diría en la región, lo que a su vez para el sistema económico son los bancos centrales. Los bancos centrales son el elemento fundamental a través del cual se imponen los paquetes, los programas neoliberales, ¿sí? Y de igual forma, en el plano político, son las fiscalías y las corporaciones mediáticas las que actúan al servicio de estos intereses oligárquicos, destrozando los principios democráticos, destrozando los intereses de la República. Y por esto, cosas tan absurdas como la de un asesor presidencial prácticamente increpándole al designado superintendente de bancos, exigiéndole su renuncia. O cosas como que un juez que ordena la libertad de Jorge Glass ahora termina preso también por haber ordenado esa acción. La pregunta es, ¿quién está garantizado aquí en el Ecuador? ¿Qué juez va a permitirse actuar en derecho? ¿Qué juez va a permitirse actuar en derecho cuando hay presiones políticas? No olvidemos además, Orlando, que aquí en el Ecuador todos estos hechos suceden mientras se desarrolla el juicio político al Consejo Nacional de la Judicatura. Y en ese juicio político que se desarrolla a los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura se realiza precisamente porque nombraron a dedo jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y tienes ahora a jueces que fueron destituidos diciendo que, por ejemplo, el exsecretario de la presidencia, Alexis Mera, debió haber salido libre cuando la fiscalía cambió el delito. Él estaba, se le había solicitado prisión preventiva por un delito, por concusión, y después se cambia, la propia fiscalía cambia el delito por el que estaba acusando. Por lo tanto, el juez Edgar Flores ha dicho, debía haber salido libre. Y sin embargo, nosotros decidimos medidas alternativas. ¿Cuáles fueron esas medidas alternativas? La prisión domiciliaria. Y cuando debió haber salido libre. Y un juez lo reconoce, que existieron presiones y dice que la Corte actuó de esa manera para evitar el escándalo. Entonces volvemos a este tema. Para construir estos regímenes oligárquicos autoritarios, dos piezas fundamentales son las corporaciones mediáticas y las fiscalías. El hecho de que el día de ayer la fiscalía se haya prestado para apresar al juez que dicta la orden de libertad a favor de Jorge Glass es realmente la consumación de que hay un Estado oligárquico autoritario que atropella la Constitución, que atropella los tratados internacionales, que atropella los órdenes jurídicos y de esa manera también establece un país en el que ya no hay regulación alguna, en que el capital puede hacer prácticamente lo que quiere y para eso tiene además un presidente de la República. Una última pregunta y muy cortita la respuesta también, Virgilio, a propósito de esto. ¿Hasta dónde entonces la legitimidad del cargo del presidente de la República está sustentada en lo que todo el mundo plantearía? Es decir, en un reconocimiento
a su gestión y a su autoridad. Con todo lo que está pasando, parecería que esa legitimidad cada día es menor y además se diluye con cada escándalo que sale todos los días, aunque la prensa no lo publica. Mira, cuando hablamos de la legitimidad, hay una legitimidad de origen. El presidente de la República fue electo por el voto popular. Pero hay otra legitimidad, que es la legitimidad de gestión, la legitimidad del ejercicio del cargo. Y eso, en estos 15 meses, se ha dilapidado. El presidente de la República ha dilapidado todo su capital político. Por eso, las encuestas lo dicen con claridad. ¿Cuál es el porcentaje de ecuatorianos que cree al presidente de la República? ¿Sí? Apenas el 17% de ecuatorianos cree al presidente de la República. ¿Cuál es el porcentaje de ecuatorianos que apoya al presidente de la República? Menos del 20% o en torno al 20% apoya al presidente de la República. ¿Por qué? Porque básicamente durante estos 15 meses de gestión no ha respondido a las necesidades de la población, a las expectativas que había de la población, a pesar de que dijo que se había preparado 10 años y que en 100 minutos iba a resolver los problemas del Ecuador. ¿Sí? Nada de eso ha sucedido y todos los días vemos más bien cómo se erosiona esa legitimidad y hay incapacidad para poder responder a los problemas del país. Por eso, la Revolución Ciudadana planteó ahora, en la crisis que vivió el país en el mes de junio, que lo más adecuado habría sido adelantar elecciones para que venga un gobierno que con toda la legitimidad pueda realizar los cambios necesarios y una asamblea también, una nueva asamblea, para que pueda, por un lado, un presidente con legitimidad y una asamblea renovada puedan también enfrentar los grandes cambios que la población ecuatoriana en este momento espera, más aún cuando ahora se han agudizado los problemas de inseguridad, de falta de empleo, de falta de reactivación económica, de salud, de educación, grandes problemas que en el Ecuador no solo que no se han resuelto, sino que se han profundizado en estos 15 meses de gestión del presidente Guillermo Lasso. Gracias, Virgilio. Lamentablemente esta es la realidad del Ecuador. Lastimosamente en esa perspectiva nos encontramos y sobre esto seguiremos conversando, por supuesto, a pesar de que la legitimidad, creo yo, está deteriorada notablemente. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un gusto. Gracias a Virgilio Hernández, parlamentario andino, por supuesto, representante de la Revolución Ciudadana ante ese organismo regional. En función de lo que hemos conversado, evidentemente habrá que hacer otras entrevistas para entender más y mejor lo que pasa en nuestra región y en particular, digo yo, del Ecuador. Cuídense mucho. Chao, chao.